2, 1. Hola chicos, chicas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Espero que lo disfruten y que nos acompañen en las reflexiones que tenemos para ustedes en este espacio virtual en el marco del diplomado. Yo soy Nisa Librito, me verán mis chinos y notarán que no soy mexicana, soy de República Dominicana, tengo 6 años viviendo en México y es muy grato para mí compartir la experiencia que tengo en materia de juventud con todos y todas ustedes. Soy psicóloga clínica de formación y tengo una maestría en Derechos Humanos y Democracia. En este espacio me acompaña Juan Martín Pérez García, muy bienvenido. Muchas gracias. Él es el director de la Red por los Derechos de la Infancia en México y tiene una vasta experiencia en el trabajo con jóvenes, unos que viven en exclusión social, otros que no tanto. Entonces, bueno, vamos a compartir estas 2 horas con Juan Martín también. Bueno, y también compartimos la disciplina, ¿no? Sí. Yo también estudié psicología, estoy en los derechos humanos hace ya un buen tiempo y bueno, pues va a ser muy rico recorrer con ustedes varios aspectos que creo que pueden ser de su interés y sobre todo pueden ayudarles a entender y ser partícipes de los análisis necesarios para tomar decisiones cuando hablamos de jóvenes en este país. Pues tú sabes, Juan Martín, que este material audiovisual lo estamos haciendo a propósito del diplomado que está llevando la Fundación de Apoyo a la Juventud junto con el INJUVE, y lo que pretende esencialmente es que los jóvenes, las jóvenes mexicanas, puedan fortalecer su ciudadanía y su participación. A mí me parece una iniciativa muy valiosa, que creo que tiene mucho potencial, que no es frecuente que se haga y que no es frecuente que exista en América Latina. Entonces yo estoy muy contenta de estar y formar parte de este equipo. Y bueno, quería preguntarte, a partir de la experiencia que tienes, ¿por qué es importante formar a los jóvenes en materia de participación y ciudadanía? Pues me sumo a la felicitación y al saludo a esta iniciativa, particularmente cuando estamos en un momento histórico en el que el acceso a las llamadas tecnologías de información y comunicación son cada vez más necesarias y nos permiten comunicarnos de manera múltiple. Es decir, este material que ustedes ahora están mirando, además de que por supuesto es un video, tendrá varias expresiones. Puede ser que lo estén mirando en internet a través de un video digital, puede ser que lo estén mirando en su computadora por un disco compacto. Es decir, la ventaja que tenemos ahora con estas tecnologías de información y comunicación hacen más versátil la formación, y seguramente ustedes en este diplomado que estarán viviendo y participando van a poder estar recorriendo a partir de los 4 programas que Nisali ha preparado por ustedes, contenidos y sobre todo elementos, reitero, para que ustedes puedan tener información y análisis de la información. Y creo que yo dejaría un poco en este énfasis la necesidad del análisis de la información, porque creo que es una de las cosas más apasionantes en todas las edades, pero particularmente en la juventud. Muy bien, pues bueno, vamos a entrar yo creo que en materia. Y sabes que cuando yo era joven, hace un par de años, yo me preguntaba... Pero sí eres muy joven. Bueno, muchas gracias, ¿verdad? por recordarlo. Yo me preguntaba, ¿y eso qué es de la participación? Eso como que con qué se come, se diría en buen español. ¿Tú qué nos puedes comentar? ¿Qué es la participación en términos generales? Bueno, tenemos que, digamos, ir a la semántica de la participación. Y les invito a que, digamos, puedan imaginarse, desagregar esta palabra, e implica ser parte de algo. Voy a hacer una caricatura. Es decir, una torta no forma parte de una pizza. Por supuesto, ¿verdad? Es decir, una pizza significaría estos segmentos cortados que juntos integran el concepto que tenemos como pizza. Si le metemos una torta, pues ya no será otra mezcla, pero ya no es pizza. O si le falta una pieza a esta pizza, digamos, caricaturesca que les he contado, pues por supuesto que está incompleta. Ser parte de algo, participar en algo, es que formes parte del conjunto de lo que se podría llamar un espacio de participación. Y eso implica que tengas un rol, es decir, un lugar asignado que no necesariamente tiene otro, que tengas una identidad que te pueda diferenciar de los otros, que además tengas una intencionalidad. Y esos 3 elementos son claves para poder entender la participación: el rol, la identidad y la intencionalidad. Y ahora que estamos además de forma reciente con el ambiente futbolero, un equipo de fútbol sería una expresión muy simple también
para hablar de la participación. Es decir, hay roles, hay defensas, hay medios centrales, hay delanteros, por supuesto porteros. Hay también una identidad, cada uno de ellos asume yo soy defensa o soy portero, y también hay una intencionalidad en la propia identidad. El portero detiene goles, en el caso mexicano fallamos un poco, el delantero anota goles, es decir, esos tres elementos de rol, identidad e intencionalidad van a darle, digamos, como cuerpo a la participación. De tal suerte que donde tú estás participando, te invito a que pienses, por ejemplo, en nuestras familias. Tenemos un rol, podemos ser hijos, quizás algunos de nuestros, digamos, seguidores en este espacio de formación ya sean padres, entonces pueden tener rol de padres o de hijos, tienen nuevamente una identidad y tienen una intencionalidad. Es decir, los padres, las madres de familia, pues tenemos, entre otras intencionalidades, cuidar a nuestros hijos, transmitirles valores, darles criterios, ¿no? Acompañarlos, y precisamente la participación la haríamos todos, dentro de la familia, dentro del equipo de fútbol, dentro de un espacio donde podamos involucrarnos. Ahora, si estamos pensando en participación ciudadana, esto que acabo de comentar de la familia sería el ejemplo más ideal de participación ciudadana, donde tenemos ellos pendientes, lo vamos a estar viendo a lo largo de los programas, pero esto implicaría en términos sociales preguntarte qué rol tienes como ciudadano o ciudadana, qué identidad tienes, y también plantearte cuál es tu intencionalidad en el marco de una sociedad o de una comunidad donde tú vives. Si ahora nos estás escuchando en una comunidad indígena, o nos estás escuchando en una comunidad universitaria, o en un barrio de la Ciudad de México, o de Monterrey, o de la frontera del país, cualquiera de las fronteras, vas a tener siempre que identificar. Espero haber logrado explicar este apartado, pero la gran interrogante es si efectivamente somos parte y somos partícipes de los procesos donde estamos, digamos, involucrados. Pues fíjate que yo creo que las personas no podemos vivir sin participar, o sea, de una manera u otra formamos parte del lugar donde nos desenvolvemos. No quizá la manera más apropiada, o quizá la intencionalidad, como tú planteas, nos lleva al último fin, es decir, puede que yo participe en mi familia, pero las decisiones que se toman no son necesariamente las que a mí me gustaría. O yo puedo, sin duda, participar en la escuela, en la universidad, pero las decisiones que se toman no son de manera especial las que me gustaría que sucedan. Y es por eso también que la participación, sobre todo de manera especial de los jóvenes, está vinculada con algo muy importante, que es la toma de decisiones. O sea, participamos y formamos parte con el objetivo final de ser parte, valga la redundancia, de la toma de decisiones, que no siempre sucede. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Y cuál sería entonces la diferenciación entre ciudadanía, participación ciudadana? Mira, fíjate que tú tocas un elemento central en esto y significa, y les invito a que puedan poner énfasis en ello, hablar del derecho a la participación. Cuando hablamos de derechos, que si me permite brevemente, Denisa, tenemos que ubicar que es un conjunto de valores, de criterios bastante dinámicos, van cambiando conforme va nuestras sociedades también modificándose, que establecen un marco ético para lograr que la dignidad humana se pueda conservar y mantener. Entre los derechos, por mencionar algunas cosas, por ejemplo, es a que te puedas expresar libremente, a que no te torturen, a que no te, digamos, no te impidan, digamos, moverte en el territorio nacional, es decir, no te priven de libertad. Es decir, hay un catálogo de derechos amplio, pero específicamente el derecho a la participación, como hemos explicado, y tú lo decías bastante bien, y lo resumiría, retomando tus palabras, es el derecho a decidir. Es decir, yo participo de algo porque decido sobre ese espacio donde estoy. Y aquí entonces vienen los desafíos. El derecho a participar dentro de la familia, ¿qué tanto lo tenemos? Nizali es maestra en democracia y derechos humanos. Y sabemos, y ella nos va a explicar un poco más de esto, que la democracia tiene ciertos niveles de calidad. O sea, no todo es democracia. No. Un elemento básico de la democracia es el derecho a decidir y el derecho a participar. Pero como lo has apuntado, y quisiera aquí retomar como un ejemplo que les invitaría a profundizar más y a buscar en internet, busquen la escalera de la participación de un autor que se llama Roger Hart. La escalera de la participación, Roger Hart. Bueno, lo que plantea este autor es que si imaginamos esta escalera, tenemos los primeros escalones
donde en realidad somos a veces solo decoración, Así a como veces si fuera un florero. como un florero, ¿sí? Okay. Es lo que nosotros cuando hablamos de participación infantil decimos los niños florero. Es decir, están ahí para la escenografía, pero no están decidiendo. Oye, ¿y cuántos jóvenes tendrán la cara de florero de los que nos están viendo? Bueno, la verdad es que las flores siempre son bonitas, pero que tú seas el florero y la flor, pues eso no creo que sea tan atractivo. Y esta ironía que estamos haciendo tiene que ver precisamente con que tenemos que revisar la calidad de la participación, porque no lo olvides, la participación es un derecho. Así es. Y este derecho tiene que ser garantizado por el Estado, es decir, por los gobiernos, las instituciones, los funcionarios y funcionarias, para que cuando se hable de democracia y la calidad democrática, que estamos hablando del derecho a participar, el derecho a decidir, sea efectivo. Regreso brevemente a la escalera de Roger Hart. Es decir, esto lo que nos va a marcar es que hay un primer como niveles de escalones donde es muy simulada o simbólica la participación. Digo, tenemos ahí a los que solamente están como decoración, cuando son informados, hasta ahí digamos sería un primer bloque. Después hay otros apartados donde podemos ser consultados, pero no decidimos, donde podemos ser de alguna manera implicados en algunos temas, en algunos apartados, pero la decisión final no está en nosotros, o llegar hasta el nivel máximo de la escalera, que es que nosotros decidimos lo que queremos hacer, no solamente establecemos la forma, el contenido, pero sobre todo decidimos el resultado. Entonces, esta decisión completa, les invito a que lo lleven a su familia, que lo lleven a su comunidad, y vean en qué nivel de la escalera de participación se encuentra. Oye, Juan Martín, me quedo pensando en lo que tiende a pasar en las escuelas, ¿no? Que dicen, bueno, te voy a poner 5 puntos de participación, y cuando dicen participación es la maestra cuenta cuántas veces los alumnos levantan la mano y dicen una opinión. Técnicamente eso sería una participación simulada, ¿verdad? Sin duda, sí, porque es decir, estás emitiendo una información, incluso una opinión, pero esto no está siendo parte de la decisión, por ejemplo, de la calificación. Claro, efectivamente. O por ejemplo, si los papás dicen, oigan, ¿y ustedes qué quieren comer el día de hoy? Y yo digo, ay, yo quiero hoy chilaquiles, pero al final el papá o la mamá decide que no, que va a ser un caldo de pollo. Eso tampoco es participación. Por supuesto. Creo que precisamente en los espacios más cotidianos como la familia es donde tenemos serios déficits en la participación. Como lo expresas tú claramente, la participación no es preguntar y que tu opinión no sea tomada en cuenta. Eso sería una simulación de participación. Cuando estamos hablando en ámbitos, digamos, cotidianos, piensen, por ejemplo, en la decisión sobre su futuro, es decir, los estudios, sobre su cuerpo, sobre su entorno, y es ahí donde queda claro su nivel de participación, que esencialmente, como lo conversaremos más adelante en estos programas, que estamos hablando ahí de ciudadanía. Decidir te construye, te da la oportunidad y la certeza que eres ciudadano o ciudadana de pleno derecho. Por ejemplo, regreso a la escuela. Para yo decir que participo en las decisiones que me afectan dentro del espacio escolar, significaría que, bueno, yo levanto la mano en el salón de clases, pero también si no estoy de acuerdo cómo actúa un profesor o una profesora o los contenidos que me dan, puedo ir a la dirección se reúne con ese maestro o maestra y pregunta qué está pasando, y en todo caso, como producto de reuniones entre los alumnos, los maestros y la dirección, se puede llegar a reformular el estilo de docencia de esa escuela. Eso sería, en términos sencillos, un buen ejemplo, creo yo, de participación real, que no es ni simbólica ni decorativa, es como una persona, un joven, puede incidir o ser parte de las decisiones profundas o estratégicas que se toman en un espacio determinado. Sí, y siguiendo tu ejemplo, de manera reciente, ustedes saben, se ha discutido y se ha colocado mucho en la preocupación de la ciudadanía y de los medios de comunicación el llamado o mal llamado bullying, ¿no? Ajá. Digo mal llamado porque es un anglicismo que no refleja... Oye, ¿qué es lo que es eso de anglicismo, Significaría como una palabra extranjera tratada de ser adaptada, ¿no? O colocada en su discurso, y que su traducción así muy simple sería como alguien o una persona embravecida, ¿no? O casi, digamos, furiosa. Entonces, eso significaría que, y por eso la importancia de diferenciarlo,
que no es apropiado hablar de bullying, sino más bien hablar de violencia escolar, ¿no? O de la práctica del acoso escolar, porque tomen ustedes y seguramente ustedes podrán tener más testimoniales de ello. El acoso escolar no solo es entre adolescentes, entre niños y niñas, también puede suceder que los chicos, las chicas, acosen a sus profesores, o que las autoridades realicen acoso escolar a los profesores, asignándoles más carga de trabajo, más horas, o demandando cosas que no están necesariamente establecidas en la currícula, o al interior de la dinámica de la comunidad escolar se puede tener muy colocado el código de violencia o agresión como una forma de relación. Y pongo este ejemplo muy cercano porque muchos y muchas de ustedes lo estarán viendo, porque podría ser una gran oportunidad. Noten cómo un problema puede ser la oportunidad para detonar la participación ciudadana. Es decir, ¿por qué no, en lugar de que los adultos nos preocupemos y pensemos con mucho seso y diseñemos programas de cómo poder frenar el mal llamado bullying, ¿por qué no nos sentamos todas y todos los que integramos la comunidad educativa y comenzamos a reflexionar, a hablar de la violencia, de la intolerancia, de la discriminación, de la furia, y empezamos con ello a identificar las problemáticas asociadas a la violencia y al acoso escolar? Eso sería una forma de participación y de encontrar cómo la participación puede resolver realmente problemas de manera mucho más rápida, más sostenidas y contundentes, pero sobre todo donde nos ayuda a construirnos como ciudadanos. Así es. Y bueno, claro, hay muchos espacios donde podemos participar. Unos son como los más cotidianos, como tú decías, que es la familia, la escuela, el barrio, la colonia, la comunidad. Pero hay otros espacios también que pareciera que son solamente de esos adultos que ya tienen 35, 40 años y que son los únicos que están dotados para emitir su juicio. Y me refiero a los espacios políticos, ¿no? Es decir, dialogar con un delegado o con el jefe de gobierno o con un diputado o una diputada. Pareciera que solamente está en el ámbito de estas personas que tienen mucha experiencia y que a nosotros, por una condición de edad, y ya me incluí porque ya también me dijiste que soy joven, pareciera que no tuviéramos la capacidad de interactuar con esas personas. ¿Por qué crees que pasa eso? ¿Por qué a los jóvenes y a las jóvenes no nos permiten dialogar? ¿Por qué no nos abren a otros espacios aparte de la familia, con nuestros papás, mamás, hermanos, maestros en la escuela? ¿Por qué hay otro sector que es más político, que pareciera exclusivo de la gente más grandecita, como ciertas personas, ¿verdad? Bueno, estas canas no son gratuitas. Fíjate que tú planteaste, Nizali, la palabra clave: reconocimiento de capacidad. Particularmente nos referimos a la capacidad jurídica, es decir, la capacidad significaría el poder hacer algo, que eso significa que tienes un poder reconocido. Es decir, para que yo tenga la capacidad de votar, necesito tener una credencial de elector, necesito tener 18 años de edad, como mínimo, es decir, tengo una capacidad reconocida. Si hablamos de capacidades de otro tipo, por ejemplo, de idiomas, varios de los que nos escuchan, ahora es más frecuente que los jóvenes y las jóvenes tengan dominio de inglés, por ejemplo, o francés, tienen una capacidad lingüística. Es decir, es el poder incorporado en mi persona para poder lograr más cosas. Bueno, gran parte del problema que tenemos en la lucha entre generaciones, es decir, los que ya somos mayores y quienes son ustedes más jóvenes, es que los que somos mayores tenemos, entre comillas, mayores capacidades. No porque no los tengan ustedes. Qué bueno que lo aclaras. Sino porque nosotros han sido reconocidas y porque las tenemos de alguna manera asignadas. Que en el caso de ustedes jóvenes, se parte de una incapacidad porque se considera que están en proceso de maduración, de construcción, lo cual en sentido estricto no significa que no estén aprendiendo, pero el tema es que nosotros, mayores, seguimos aprendiendo. Claro, pero es que yo no estoy de acuerdo en que digan que ustedes, porque tienen más años de edad, saben más que nosotros. Al final tenemos experiencia distinta, algunos más, otros menos, pero por ser joven no significa que yo no sé. Efectivamente, el tema, como traté de explicar antes, es con la negativa a reconocer la capacidad, no solamente las capacidades y habilidades, sino la capacidad jurídica de los jóvenes. Por ejemplo, hay que ubicar que la juventud, en el marco de la Convención Iberoamericana sobre Juventud, establece que es a partir de los 12, 13 años hasta los 29. Eso significa que
hay una gran diferencia de tiempo y la primera etapa estaremos hablando de adolescencia puramente, ¿no? Es decir, hasta los 17 años de edad. Es una expresión de juventud adolescente, que va a ir creciendo hacia la más, digamos, mayor hasta los 29, en algunos países incluso se maneja hasta los 35 años. Pero bueno, más allá de la edad cronológica, el tema es que aun cuando seas considerado por la Convención Iberoamericana de Juventud como joven porque eres adolescente antes de los 17 años de edad, no puedes votar. Es decir, tu capacidad jurídica para elegir a los representantes populares no te está otorgada. Aunque tú tengas una opinión, aunque puedas tener argumentos, no tienes esa capacidad jurídica reconocida, porque nuestro marco normativo así lo hace. Pero hay otro tema vinculado con esto, que son las capacidades no necesariamente jurídicas que no son reconocidas, por lo que tú nos vas a explicar ahora las representaciones sociales negativas que se tienen a los jóvenes, como quizás la que estamos hablando ahora profundizando es el no reconocer sus capacidades. ¿Y qué son eso de las representaciones sociales negativas? Bueno, las representaciones sociales también pueden buscarlo en internet, en su teléfono celular, seguramente ahora que estamos hablando de estos temas. Es una teoría más o menos joven, o sea, como tu edad, o sea, muy joven. 15 años. Sí, casi. Que establece que se generan imágenes mentales, campos argumentativos o discursos y prácticas sociales para justificar una imagen mental. Por ejemplo, como lo que mencionaban un poco de los estigmas. Exactamente, es decir, yo le invito a ustedes a que nos están mirando a que piensen, o ahora que les digo la palabra borracho. Entonces rápidamente van a tener una imagen mental, es decir, una fotografía de alguien que ustedes consideran borracho y van a tener todos seguramente que nos están mirando, ya sea en lo individual o en grupo, podrán coincidir que esa persona es de esta, de tal, de cual forma. ¿Quieres que te diga lo que yo pienso de un borracho? Por ejemplo. Mira, yo me imagino un borracho, una persona que se anda cayendo, sucio, quizás golpeado y no sé, que tiene problemas en su familia y que desde hace mucho tiempo le gustó tomar alcohol. Así es. En esas representaciones sociales negativas se agrega, por ejemplo, que son irresponsables, claro, que son ellos los únicos responsables de su consumo, que además no tendríamos por qué ayudarles porque ellos son los que se están dañando a ellos y a su familia. Y seguramente ahora que estamos diciendo esto, del otro lado, tú podrás estar coincidiendo o no. Si coincides, quiere decir que tienes incorporada la representación social, es decir, esta imagen mental que ya nos ha narrado Nizali, el campo argumentativo, es decir, el discurso, y la práctica social sería el rechazo. Entonces, ¿tú quieres decir que dependiendo de cómo yo piense de alguien, de esa manera voy a actuar hacia esa persona? Efectivamente, ¿Sí? De eso se trata. Dependiendo del concepto que se tiene de alguien o la representación social, tenemos una explicación de por qué son así y sobre todo una justificación para actuar. A ver, entonces, si mi representación social de las personas chinas es que el pelo es muy bonito y que me encantaría tener el pelo chino, ¿no? Y pienso que se ven muy guapas. Entonces yo voy a actuar en consecuencia. Por ejemplo, además yo agregaría que eso significaría que podamos pensar que eres del Caribe o de alguna zona, digamos, costera, que además, pensando un poco en campos argumentativos, pues literalmente eres feliz con ese cabello porque es tan bonito, que la gente no sabe, por supuesto, que se tiene que cuidar mucho, que se sufre, ¿no? Pero además otra cosa es que podría llevarme una práctica como en positivo o en negativo de alabar tu cabello o de criticarlo profundamente. Claro, entonces por ejemplo, la gente que tiene una percepción o una idea positiva del cabello chino son las que luego van a las estéticas y se lo hacen chino porque quieren tenerlo. O al contrario, si tienen una percepción negativa o una representación social negativa del cabello chino, si me ven en la calle después que yo me suelte el cabello, o me hacen burla, o me dicen, oye, peínate, o ve y lázate el pelo, ¿no? Y puede que tengan hasta cierto punto rechazo. Y pasa con el pelo chino o incluso con modos de vida, o por ejemplo con jóvenes, que es muy frecuente. Pareciera que hay cierto rechazo, ¿no? Sí, efectivamente. Fíjate, esto que tocas, hablamos aquí de las identidades juveniles, que son diversas en la etapa de la juventud, es cuando experimentamos, cuando tenemos una explosión hormonal, cuando estamos todavía encontrando parámetros, definiendo nuestro proyecto de vida, lleva entonces a que tengamos múltiples identidades.
Una de ellas podría ser, en este caso, la gente que le gusta la música del reggaetón, que se asocia como reggaetoneros, pero que... O chacas. O chacas, es a donde iba. Es decir, se asocia una representación social negativa, que significa, es un chaca, que ya resume la imagen mental del corte de cabello, de la ropa, de su expresión. ¿Y de dónde viene? Y de dónde viene su origen. Es un tema también de clase. Claro. No solamente de música y de vestimenta. Y eso nos lleva a campos argumentativos que que además es importante decir que las representaciones sociales son también culturales y se reproducen en los medios. Entonces, esto puede asociarse con que son peligrosos, violentos, te pueden robar, se drogan, y eso te lleva a prácticas. Y eso significa que cuando veo a alguien así, me cruzo la calle, o no le hablo, o lo rechazo, o le llamo a la policía. O lo saco del metro. Así es, y eso significa que como ciudadanos podemos hacer estas cosas, pero las autoridades, los policías, por ejemplo, bajo el principio de que ellos pueden ser peligrosos, los detienen, los agreden, es decir, hay múltiples denuncias sobre ese tema, y esas representaciones sociales que generan una explicación nos llevan a prácticas negativas, precisamente con los jóvenes y las jóvenes, y yo les invito a que ustedes lo piensen, Nisa seguirá reflexionando mucho de ello. ¿Qué representaciones sociales negativas hay sobre ustedes? Por ser indígena, por ser mujer, Claro. por tener una identidad juvenil de estas que hemos mencionado, Por de edad, preferencia sexual, por ejemplo, exactamente. que son como muy frecuentes. Por ejemplo, a pesar de que la Ciudad de México, contraria a otras ciudades, tiene como mayor libertad para que los jóvenes se expresen y las personas en general en términos de identidad sexual, siempre hay una tendencia a la burla, al rechazo, dependiendo de si eres heterosexual, lesbiana, homosexual o transexual. Entonces, una forma también de mirar las representaciones sociales es qué piensan de mí si saben que soy tal cosa y cómo actúan si lo supieran. Es decir, qué les genera la persona que yo represento, la identidad que mi cuerpo, con mi forma de vestir, mi forma de peinar representa. Si representa rechazo, si por lo que soy me expongo más a burlas, a comentarios, o todo lo contrario, puede que sean personas muy agradables o que su propio estilo de personalidad se haga que tenga más amigos o amigas, porque las representaciones sociales pueden ser negativas y positivas, y dependiendo de si son negativas o positivas, tienen formas de actuar en consecuencia. Y fíjate que, complementando, hay muchas formas de hablar de las representaciones sociales, casi lamentablemente la mayoría suelen ser negativas, pero tal como tú lo refieres, no necesariamente. Pero viene aquí un elemento central, y es hasta dónde esta representación social se convierte en una capa de humo, donde ya no podemos ver a la persona, sino vemos el estigma, vemos el argumento, y regreso a algunas de las representaciones que hemos usado para ilustrar. El borracho que mencionamos. En realidad, la palabra borracho, si ustedes la pueden dimensionar, es una palabra que estigmatiza. Claro. Porque lo que tendríamos que hablar es de una persona que tiene un uso problemático de alcohol. Es decir, describimos el hecho, una persona con uso problemático de alcohol. No la etiqueta, no eres borracho, ¿no? Entonces, esta descripción nos tendría que dar campos argumentativos. Por ejemplo, el uso no te convierte en borracho o borracha. Claro. El abuso tampoco propiamente. Que sea crónico podría significar. Es decir, hay como gradientes en términos del consumo de alcohol. Pero cuando hablamos de uso problemático, significa en la descripción que la persona ya no tiene control o que le está generando problemas en su salud, en su entorno comunitario y familiar. Y si vamos escarbando y vamos entrando más, podemos darnos cuenta que puede ser que tenga una depresión, un padecimiento de salud mental, puede ser que haya perdido su empleo, puede ser incluso que sea una herencia cultural en su familia, porque viene quizás de ciertas tradiciones, o porque incluso en la cultura machista hay una exigencia a demostrar que aguanta, que resiste, y eso le ha llevado a consumir más alcohol en las competencias con amigos y amigas hasta que esto se convirtió en un problema de salud. Es decir, detrás de cada persona hay una historia, pero la representación social se convierte en una cortina que nos impide encontrarnos con la persona y poder, en consecuencia, hacer algo con ellos. Oye, Juan Martín, ¿significa entonces, ya que hemos tratado de explicar qué son las representaciones sociales y cómo impactan
favorecen o no a la participación, significa entonces que lo que se piensa de los jóvenes y las jóvenes impacta de manera directa en el ejercicio del derecho a la participación, porque si de manera general se piensa que los jóvenes son flojos, que no tienen capacidad, que no saben tomar decisiones, significa entonces que no tienen la posibilidad de participar en los temas que les afectan. Es decir, sí, efectivamente, y esto por supuesto es una violación a su derecho a la participación, porque ningún derecho te puede ser negado por ningún motivo. Eso significa que aun cuando seamos flojos, que aun cuando lo que sea, no nos guste el fútbol, no nos guste ir a ningún culto religioso, o tengamos una preferencia o visión del mundo distinta a las que está en nuestra casa, nuestra escuela o en la comunidad, eso no significaría que nos nieguen nuestro derecho a participar, porque precisamente la riqueza está en la diversidad. O sea, si todos pensáramos igual, si todos nos peináramos igual, o todos tuviéramos cabello tan bonito como el tuyo, pues entonces ¿cuál podría ser la diferencia? Claro. O sea, precisamente en la diferencia, que aquí estamos hablando de otro derecho, el derecho a no discriminación, a no ser tratado de manera desigual, eso implicaría que los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes tienen los mismos derechos, pero son las representaciones sociales de los adultos quienes niegan el ejercicio de derechos o llevan a veces, como hablamos al inicio, a simular la participación. Claro, y que bueno, en el caso de México y en muchos países, lo que se tiende a pensar de los jóvenes y las jóvenes es que eso, o sea, que son flojos, que no entienden, que son rebeldes, que no saben tomar decisiones y que tienen que esperar tener mayor edad para tomar decisiones importantes, cosa con la que yo no estoy de acuerdo, creo que tú tampoco, porque efectivamente nos limita y nos obstaculiza el ejercicio de nuestro derecho humano a la participación. Y es por eso que muchos jóvenes no están dentro de la vida política y pública de sus ciudades y de sus comunidades, porque ¿qué piensan? Bueno, pero ¿qué tú le vas a decir al delegado si tú ni sabes? O tú qué cosas vas a decir si eres un niño, ni estudia ni trabaja, que es otra cosa. Muchas de las problemáticas que enfrenta la juventud mexicana y en América Latina en general no es porque el joven ha decidido vivir en esas condiciones, sino porque hay una serie de antecedentes y de derechos humanos violentados que ha hecho que esa persona no estudie, por ejemplo, y no trabaje. Me imagino que tú tendrás los datos más frescos, pero se sospecha que en México hay muchos jóvenes que por más intentos que hacen no pueden emplearse, no pueden adquirir trabajo. Bueno, para ser exactos, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México habló de 7 millones de adolescentes y jóvenes que no estudian ni trabajan. Cuando hablamos de esta cantidad, o sea, imaginen 7 millones, y hay que decir también algo muy importante, 8 de cada 10 adolescentes y jóvenes que no trabajan son mujeres. O sea que hay un tema también de género. Efectivamente. ¿No? O sea que no es lo mismo hablar de un joven que de una joven. Efectivamente. Y nuevamente regresamos a las representaciones sociales. Quizás a lo mejor ustedes ahora no lo viven tan de cerca, pero pregunten a sus padres, a sus abuelos en estos cambios generacionales a los que hablamos al inicio. Pero antes, es posible que ahora suceda, no hay que descartarlo, pero antes era cotidiano, era normal que las mujeres no estudiaran para cuidar a sus hermanitos, porque se iban a casar, porque tenían que cuidar a los hermanos, pero ahora se iban a casar y las iban a mantener. Claro. En ese concepto. De tal suerte que entonces, ¿para qué las familias, por supuesto con precariedad y demás, invertían dinero si era como dinero perdido, sin reconocer que era su derecho, que además daba oportunidad de un desarrollo mayor y que, sobre todo, tuviera una mejor elección de pareja? Claro, y entonces, por ejemplo, cuando pensamos en estos jóvenes que ya están estigmatizados y que alrededor de ellos hay una serie de representaciones sociales negativas, que son los mal llamados nini, ni estudian ni trabajan, pareciera que es responsabilidad de ese joven. Y el Estado, que no es el presidente solamente, el presidente es el representante del gobierno, pero el Estado mexicano no ha hecho su tarea para que ese chico o esa chica pueda continuar estudiando, se pueda permanecer en la escuela y que a partir de esos estudios acumulados se posibilite acceder a otro tipo de trabajo.
¿no? Fíjate que este dato, hay un indicador con fuentes de información pública que se utiliza en todo el mundo para poder ubicar los niveles de productividad de un país. Y se define como la probabilidad de concluir la educación secundaria antes de los 16 años de edad. Esto es importante, los 16 años de edad, porque eso significa que has repetido al menos un año, no más de un año, porque entonces ya no alcanzas a salir y a concluir la secundaria a los 16 años de edad. Pero, ¿qué significa? Que si tú no pasas de secundaria a los 16 años de edad, tus probabilidades de entrar a la educación media superior, bachillerato, cualquier tipo de escuela que esté asociada al bachillerato, y posteriormente a la universidad, prácticamente se nulifica. Y se traduce en que vas a tener que trabajar en algo con mayor precariedad, con menor sueldo, y sobre todo en que se va perpetuando la pobreza. Por ello es que es tan importante estos indicadores. Cuando hablamos de aquellos que no estudian ni trabajan, no es solamente un hecho, ay, qué triste que no estudian ni trabajan, sino que su proyecto de vida queda truncado, queda bloqueado. Y pongan atención en lo que decíamos, 8 de cada 10 de estos adolescentes y jóvenes que no trabajan son mujeres, lo que significa que quedan expuestas, quedan coartadas y limitadas para tomar decisiones. Así es. Y entonces esto se asocia con temas como el embarazo temprano, como otro tipo de problemáticas que podemos ir conversando. O el consumo de sustancias, etc. Y claro, pareciera que hablar de participación entonces no es solamente levantar la mano en la escuela, es también decidir en temas vitales que nos afectan de manera profunda y que se dan en la escuela, en la comunidad, sin duda en nuestras familias y, como mencionábamos anteriormente, en otros espacios más políticos, ¿no? Y bueno, hemos hablado un poco también de las representaciones sociales y de lo que eso significa y cómo una representación social negativa hacia la juventud puede limitar nuestro derecho a la participación. Solamente quiero aclarar que la participación, cuando hablamos de participación política, no es solamente ir a votar, porque hay muchos jóvenes que por su edad o porque no tienen documentos de identidad no pueden acceder, por ejemplo, a la credencial de elector, pero hay muchas otras formas, no es solamente ir a las urnas y votar por un presidente. Ustedes, por ejemplo, para poder participar políticamente en su comunidad, pueden hacer, no sé, una asociación de jóvenes y dialogar sobre los temas que les afecten. O, por ejemplo, dentro de la misma escuela, pueden ejercer sus derechos políticos a través del derecho a la participación, haciendo comités, por ejemplo, o asambleas, que son reuniones también dentro del espacio escolar, para reflexionar cuáles son los problemas que hay en la escuela y cuáles son las soluciones que ustedes aportan para que la dirección pueda tomar cartas en el asunto. Igual se aplica a la familia o en la comunidad. Entonces, no sé si estás de acuerdo, pero totalmente, sí. La participación política no es solamente ir a votar y la credencial de elector, son cosas mucho más cotidianas también y mucho más accesibles. Efectivamente. Sí, y aquí para ir un poco cerrando este apartado, estamos hablando de esta lógica de democracia parlamentaria, es decir, los parlamentos o poderes legislativos donde tú vas y votas y eliges a un representante popular que después decidirá por él y no por ti, probablemente, pero estamos hablando aquí de participación ciudadana y eso significa en todos aquellos temas que te afectan. Por ejemplo, transporte público, en la currícula de tu escuela, la forma en la que se realiza el recreo, la forma en la que se invierte el dinero de tu comunidad y de tu barrio. Es decir, todos esos temas serían una expresión donde tú, como joven, no solamente, y es importante que lo tengas presente, es tu derecho para poderlo ejercer y lo puedes exigir, pero sobre todo si ustedes se organizan y entienden que la participación, como ha señalado Elisa en el informe existente, no es esperar a los 18 años y sacar tu credencial de elector, sino lo puedes hacer desde ahora, como adolescente, como joven, aunque no tengas credencial de elector, y comenzar a decidir, porque de eso se trata la participación, tu derecho a decidir en los temas que te afectan. Oye, y si te parece bien, para cerrar este primer bloque, hacemos un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. No sé, por ejemplo, empezamos hablando de lo que era la participación de manera específica. Sí, que ahí destacábamos, recuerden, que eran 3 elementos básicos. Ajá. El rol, la identidad y la intencionalidad. Y eso pregúntatelo, o sea, tú en el espacio donde estás ahora aquí, viendo este material, participando quizás de un grupo, ¿qué rol tienes? ¿Qué identidad? ¿Y cuál es tu intencionalidad?
En cuanto tú tengas claro eso, vas a saber entonces cuál es tu posibilidad de participación. Hablamos también de las representaciones sociales negativas. Sí, que era como lo último que estábamos hablando, que dependiendo de cómo yo mire o piense del otro o de la otra, de esa forma voy a actuar con él y con ella. Hablábamos también de los tipos de participación, la participación la simbólica, la decorativa, la que está como en el intermedio y al final la participación real. Pusimos algunos ejemplos y bueno, hasta el último momento hablábamos de la diferencia entre la participación política, parlamentaria, ir a votar a través de una credencial de elector y estos otros ejercicios de participación pública y política en espacios mucho más cotidianos como la familia, escuela y comunidad. Y conversamos a lo largo de todo este tiempo, y sería muy importante que lo tengas presente, que lo anotes, que es derecho humano a la participación y a la no discriminación. O sea, tu forma de vestir, las creencias que tengas, tus valoraciones políticas, religiosas, nada de eso tendría que ser un impedimento para que tú puedas participar, es decir, tener derecho a decidir en los temas que te afectan. Son derechos humanos. Efectivamente. Entonces, para cerrar, recuerda, los derechos humanos están por encima de cualquier cosa, de lo administrativo, es decir, de papeles, de credencial de elector, etcétera, de tu forma de vestir, de lo que piensen de ti o dejen de pensar. Eso realmente termina influyendo, pero no es más importante que tu acceso a tus derechos humanos. Entonces, pues defiéndelos, úsalos y espero que nos sigamos encontrando en los próximos programas que nos quedan para seguir profundizando sobre esto que es el derecho a la participación. Muy bien, pues seguimos entonces con este y otros temas. Perfecto. Muchas gracias, Lisa. Gracias a ti.